continuar estudiando la palabra de Dios. El estudio de la Biblia siempre va a traer algo de beneficio para nuestra vida, o realmente un gran beneficio para nuestra vida. Conocer la verdad, conocer lo que va a suceder, conocer hacia dónde vamos, pues eso trae una gran certidumbre de lo que estamos haciendo, de lo que creemos y de lo que deseamos para nuestra vida. La Escritura dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino todo lo que sale de la boca de Dios. Y esta bendita palabra ha salido de Dios para darnos vida y vida en abundancia a través de la promesa por parte de nuestro Padre Celestial, hecho posible gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo de darnos vida eterna. Y estamos estudiando Apocalipsis precisamente para saber lo que acontecerá en un tiempo futuro, que lo que vamos a ver es la ejecución del juicio. Estamos viendo el juicio por la alianza contra Dios, y lo que vamos a ver es la ejecución del juicio aquí en la tierra. Hemos dicho en otros videos de que va a haber un juicio ejecutorio delante, cuando estén todas las almas delante del tribunal de nuestro Señor Jesucristo, pero esto es aquí en la tierra. La ejecución del juicio contra la alianza de Dios será, o es lo que nos dice el versículo 14 al versículo 20 del capítulo 14, aquí en la tierra, como ha sido un patrón que se ha venido dando en el Apocalipsis en cada juicio, después de que es la palabra la base para hacer el juicio, para emitir el juicio. Luego viene la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, el término de la tierra, el término de la vida terrenal, y por consiguiente vendrá el juicio delante del tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Pero lo que nos menciona la Escritura del capítulo 14, versículo del 14 al 20, es la ejecución del juicio aquí en la tierra. Desde aquí se va dando una separación, una división. De hecho, un cristiano cuando muere va a un lugar diferente a una persona que muere cuando no ha sido cristiano. Y hay una división. Cuando sea el fin del mundo, cuando sea el término de los tiempos, el término de la tierra, va a haber también esa división. Del capítulo 14, versículo 14 al 20, primero del 14 al 16, nos menciona la Escritura, nos menciona los justos, que son para salvación, y del 17 al 20, pues los impíos para perdición, por lo que dice el versículo 20. Todo esto está en armonía con todo el contexto general del Nuevo Testamento. Para revisarlo, antes de entrar a la interpretación de cada uno de los versículos, como lo hemos venido haciendo, y para que veamos que si hay una división primero, dice allá en Mateo capítulo 24, capítulo 25, Mateo 25 del 31 en adelante, dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Y así hasta el versículo 40, primero habla de los justos, y del versículo 41 al 46 habla de los impíos. Así también, cuando el Señor Jesucristo venga, primero se llevará pues a los justos, o primero la Escritura nos menciona de los justos, de los que son salvos, o de los que van a tener la salvación por haber creído en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por haber sido rociados con esa sangre preciosa, que es la única por la cual se pueden limpiar los pecados. Dice el versículo 14 del capítulo 14: miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, es el único que ostenta el nombre de Hijo del Hombre. No con ello signifique que sea un ángel, no con ello o se le quita de que Jesús sea Dios. Por ahí alguna doctrina de humanos, de hombres, no le dan la calidad, o no le dan la deidad
a Jesucristo. Anuncian, proclaman, predican que Jesucristo es un ángel más, o que en ocasiones han mencionado que es hasta el mismo arcángel Miguel. Jesucristo es el único que ostenta el Hijo del Hombre, pero no significa que sea un ángel. Dice en el Evangelio de Juan, capítulo 5, Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 26 y versículo 27, dice: de cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Es el Hijo de Dios, y no podemos decir que Dios sea un hombre, sino es una manera o un título propio solamente de nuestro Señor Jesucristo. Cuando dice el capítulo 14, versículo 14, he aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, obviamente se está refiriendo a Jesucristo, que es el que va a venir, es decir, está anunciando la segunda venida, y cuando sea la segunda venida, como ya hemos dicho, en cada juicio o en cada característica del juicio, cuando sea la segunda venida, el término de la vida terrenal y el juicio en el cielo. La corona de oro certifica lo que estamos diciendo. Dice Hijo del Hombre que tenía en la cabeza una corona de oro, y solamente Jesús porta la corona de oro, porque Jesús, al mencionar la escritura corona de oro, nos está diciendo que es un rey, nos está diciendo que es el Mesías, y Jesucristo es el único Mesías. En el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 36, dice la escritura: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Cristo es Mesías, Mesías en el hebreo, Cristo en el griego. La corona de oro que solamente Jesús puede portar como Mesías y como rey también. Más adelante, en Apocalipsis capítulo 19, versículo 16, dice: el jinete del caballo blanco, ya mencionamos que ese jinete es Jesucristo, dice, versículo 16, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando Jesús estaba delante de Poncio Pilato, Jesucristo le dice: mi reino no es de este mundo, o sea, dando a entender que él tenía un reino, o que él tiene un reino y que es rey. Y eso lo vuelve a mencionar el versículo 14, cuando dice que aquel que viene sentado en una nube es semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Hoz aguda es un símbolo de juicio, y el único que va a emitir el juicio, o el único que va a celebrar el juicio, o el único que va a hacer el juicio, es Jesucristo. Dice Juan nuevamente, el capítulo 5 nuevamente, pero ahora en el versículo 22, dice la escritura, Juan 5, 22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Es por ello que con esto, el que viene sentado es Jesucristo. Jesucristo es Dios, o forma parte de la deidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Luego menciona el versículo 15: y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. No necesariamente o no debemos entender como ese ángel que salió y le da la orden a Jesucristo, la orden haya salido de ese ángel. El ángel solamente es un mensajero. Y como en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, versículo 36, dice la escritura: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Es decir, este ángel da una orden, pero una orden o una voz que él no sabía el tiempo ni el día cuando tenía que
venir nuestro Señor Jesucristo a ejecutar el juicio. Por ello no salió de sí mismo, sino solamente estaba obedeciendo la orden del Padre. El Padre da la orden al ángel, el ángel como mensajero del Padre le comunica la orden que ha dado el Padre al Hijo para que el Hijo venga y ejecute el juicio, el fin del mundo, el que ejecute el juicio aquí en la tierra. Al menos esta característica del juicio, porque es un solo juicio, lo hemos dividido en 7 características. Estamos en el tercero, el juicio por la alianza contra Dios. Y lo primero que hace nuestro Señor Jesucristo es apartar al justo, apartar al que va a ser salvo. Primero lo lleva con él. Y lo que dice el versículo 15, entonces esa voz del templo salió otro ángel clamando a gran voz. Es la voz del ángel mensajero obedeciendo la orden del Padre, que le hace saber al ángel, que le comunica al Hijo que el momento ha llegado, que la hora ha llegado, que es momento de ejecutar el juicio, es momento de que haga su aparición y que todo mundo lo vea, que todo ojo lo vea y que venga a la tierra y culmine, termine, meta la hoz, coseche, ciegue o quite todo lo que hay aquí en la tierra. Porque dice la Escritura, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, cegar, cosechar. Y primero lo que cosecha son los frutos que el Evangelio que él vino a establecer ha dado. Es decir, a los justos, a los que han de ser salvos. Porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Madura, completo, está completa. Es decir, los que habrían de integrar el reino han completado la cifra que Dios tenía establecido desde un principio de los tiempos para completar su reino y que han de vivir o que hemos de vivir eternamente al lado de Dios. A oportunidad todavía hay. Mientras haya vida, hay oportunidad de ser salvos. Mientras haya vida, hay oportunidad de tener vida eterna. Lo que tenemos que hacer o que tienes que hacer es bautizarte en nombre de nuestro Señor Jesucristo, participar, ser parte de la iglesia de Cristo, que es la novia y la esposa, que es por los primeros que va a venir. Cuando mete la hoz, los primeros que se llevan son a los justos, y luego ya, versículo 17 al 20, los impíos. Y no hay que ser parte de estos, porque ellos, dice el versículo 20, va a haber un gran sufrimiento, un gran tormento, desde aquí mismo en la tierra, así como cuando uno muere, que ya hemos dicho, cuando uno muere, el que es justo va a un lugar, al paraíso, o al reposo de Dios, y el que muere sin Jesús, pues va a un lugar de tormento. Dice el versículo 16, así que mientras haya vida, pues hay esperanza. Todo es cuestión de decisión. Cada uno decide a dónde quiere ir. La Biblia es muy clara, la palabra de Dios es muy clara. Él como creador, Dios como creador, ha establecido lo que va a pasar y ya depende de cada quien. Dios nos ha dado esa libertad de elegir y yo creo que si somos sensatos, pues debemos elegir la vida eterna. Así que cualquiera que escuche esas palabras en cualquier tiempo, cheque su palabra, cheque la palabra de Dios, cheque su Biblia y vea que es Dios quien está dando esta palabra a través de esta pequeña interpretación. Dice el versículo 16, y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. Es decir, empieza la ejecución del juicio aquí en la tierra y de dar reposo primero, como hemos dicho, o como la Escritura nos dice, primero dar reposo al justo. En la segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo del 1, 7 y 8, y 9 también voy a leer, dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, y en llama de fuego, es decir, primero los justos, y luego dice el versículo 8 y 9, y en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio es la base sobre la cual se va a emitir el juicio. Los que obedecieron, bueno, va a haber un reposo eterno. Los que no, pues va a haber una retribución en llama de fuego, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Esto es lo que nos menciona la primera parte de la ejecución del juicio aquí en la tierra. Lo primero es los justos, y ya mañana, si Dios lo permite, estaremos
dando la explicación de lo que es el versículo 17 al versículo 20. Dios les bendiga a todos.